Química y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. Es ingeniero químico y magíster en Ingeniería Química de la misma universidad y tiene su doctorado en Ingeniería de Polímeros por la Universidad de Estados Unidos. Su investigación se ha centrado en el desarrollo de aplicaciones de biopolímeros, especialmente en los campos de farmacia y alimentos. La bienvenida. Gracias por la presentación. También muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá en Brasil, un país donde tengo muchos amigos y además un país que siempre acoge muy bien a los colombianos, a los estudiantes, a nosotros, que nos hace sentir muy bien acá. Queremos hablar, el artículo es con Liliana Ávila, que está aquí con nosotros, y con César Baja, que es otro estudiante. Liliana está trabajando en la parte de películas. César pretende hacer impresión 3D con almidones. Entonces siempre trabajamos la parte biológica. La intención es mostrarles algunos resultados que medimos, que puede ser importante, y cómo aplicamos el procesamiento, que siempre se dice que la biología es muy importante en el procesamiento de polímeros, aunque normalmente las tasas de corte y las condiciones a las cuales medimos en el reómetro distan mucho de las condiciones que ocurren allá en el procesamiento, pero siempre tratamos de relacionarlas dependiendo de lo que veamos. Déjenme solamente hacer una introducción pequeña de qué es reología y cómo lo entiendo para ti. Sabemos, pues, reología se define como el estudio del flujo y la deformación de la materia. Fue la definición que dio Lichtmann, que es como el que puso la palabra reología y la convirtió en toda en la ciencia. Es la medalla principal de la Sociedad de Reología. Y hay varios modos de acceder a la reología. Todos hacemos reología todos los días. Si yo pongo mi pasta de dientes y la coloco en mi cepillo, y resulta que esa pasta se hunde en vez de quedar encima, yo no estoy evaluando si eso me va a limpiar bien mis dientes, si tiene el flujo necesario. La rechazo porque su comportamiento reológico no es el que espero algo que tenga cierto esfuerzo, que la mantenga con esa formita que está allá. Lo mismo, si estoy en un restaurante, una hamburguesa, y voy a comer la salsa de tomate, y no me forma el corazoncito o lo que yo pretenda, la rechazo, no porque no sepa tomar, sino porque reológicamente no es el comportamiento que espero. O sea, siempre hacemos. Y yo me puedo aproximar a la reología de muchas formas. Puedo pedir índices, puedo tomar la conclusión de calidad, o puedo ir a algo que los reólogos más puros, que es desarrollar ecuaciones constitutivas. Digamos, nosotros estamos en un lado de la mitad, no es totalmente cualitativo, pero tampoco totalmente cuantitativo. Entonces, veamos un poco qué es lo que hacemos. Siempre que hablo de reología, yo pongo la persistencia de la memoria de Dalí. En la reología es todo fluye. Y en reología, la variable de tiempo que en la mecánica de fluidos tradicional, siempre hablamos de estado estable y nunca esa variable de tiempo existe. Acá la variable de tiempo va a ser muy importante, cómo se comporta un material dependiendo si yo actúo rápido o lento, si dejo pasar. Y en la persistencia de la memoria de Dalí vemos que hasta el tiempo fluye, ¿no? El tiempo es una variable que está acá, y podría decir yo que este material de que está hecho esta roca acá, que hizo Dalí, tiene una respuesta a tiempo diferente del material que está hecho este reloj, que después del tiempo parece un líquido. Entonces, todo puede ser sólido, entre comillas, todo puede ser líquido, dependiendo de la escala de tiempo en que lo miremos, dependiendo de la velocidad del experimento que hagamos. Entonces, cuando nosotros vamos a procesamiento con un fluido, tenemos que mirar no solamente cuál es su respuesta, sino qué tan rápido hacemos el experimento, qué tanto tiempo estamos dejando pasar, y verlo todos los días. Es una variable muy importante para nosotros. La parte polimérica, déjenme comenzar con almidones, se va a parecer mucho en algunas cosas, si fueron las que hicimos con Liliana en el webinar, algunas de las que están acá repetidas. Pero cuando uno ve un sistema polimérico al cual le vamos a mirar la reología como un almidón, de este biopolímero, este es un biopolímero natural, son
es un homopolímero, el cual tiene una cadena ramificada, una cadena lineal. Decimos que hay enlaces de hidrógeno, que es biodegradable. Nosotros tenemos un material que esperamos que tenga una respuesta biológica determinada, basada en esas propiedades, en su peso molecular y en todas las interacciones que pueda tener con el solvente. Vamos a esperar acá. Va a tener unas condiciones específicas. Acá hay dos comparaciones de datos que no es el objetivo de esta presentación. Está un almidón de yuca, un almidón de maíz. Van a depender del contenido de este polímero lineal que está acá. Si es un polímero lineal, lógicamente va a tener un comportamiento diferente a uno ramificado. La cantidad de fibra, la fibra para nosotros va a ser una carga estructural que afecta el comportamiento biológico. Y las grasas que puedan tener también va a afectar. O sea, cuando nosotros tenemos un sistema polimérico, casi que todo lo que está ahí va a tener un efecto en el comportamiento del grupo de lo que nosotros estamos hablando. ¿Cómo es ese almidón? Primero que todo, para nosotros ver qué pasa. Los almidones, en principio, están en forma de estos gránulos. O sea, la planta, en su metabolismo, produce son unos gránulos que, como también lo mencionábamos en ese webinar, son unas partículas que van a formar la planta dentro de su crecimiento, sea en la raíz, en las hojas, en los tallos, en los frutos. Y dependiendo del origen botánico, vamos a tener diferentes formas y diferentes tamaños. Más o menos, si vemos en esta gráfica, aunque hay diferentes rangos de tamaños, más o menos hablamos que tenemos un tamaño de 20 libras, partículas de 20 libras, las cuales contienen el almidón en una forma cristalina, un cristal muy fuerte, que a pesar de ser polímero hidrófilo, no va a ser soluble en agua, sino en agua fría no va a ser soluble. Inclusive si nosotros comiéramos almidón, sabemos que lo podemos comer sin, digamos, en la forma como le entrega la planta, las enzimas que tenemos en nuestro cuerpo no pueden procesar ese almidón, no lo pueden volver a azúcar, no tener energía, sino va a seguir siendo de esa forma de grano. Pero tenemos un grano. Acá está el contenido amiloso, que sería otra de las características, más o menos 30%, pero tenemos en forma. Nosotros vamos a procesar nuestro biopolímero, en este caso el almidón, con un solvente, con agua esencialmente. Todos siempre vamos a buscar hacerlo en agua. ¿Cómo sería el comportamiento de ese almidón en agua? Sería simplemente una dispersión, todos estos. Sí. Devolver. Cuando yo tengo la reología de una dispersión, tengo la interacción de ese fluido que es matriz con esa partícula. El fluido que es matriz no es que esa partícula tiene alto peso molecular si tiene enlaces de hidrógeno. Si es hidrófilo, simplemente es una partícula. O sea, para el comportamiento biológico, solamente veo que hay una esfera de ADN. ¿Una esfera de qué? Fíjense que no me importaría si es una esfera de almidón, de PVC, de acero, en teoría, porque solamente la interacción va a ser en la superficie de la partícula del fluido que la rodea. Y esa analogía de dispersión es más que depender de otras cosas, depende de la concentración, de la fracción volumétrica. Cuando tenemos muy pocas partículas, acá está la viscosidad relativa, o sea, la viscosidad de la dispersión con respecto a la viscosidad del solvente puro, llamémoslo agua, cualquier otra cosa. Cuando tenemos muy pocas partículas, tendríamos acá que muy poca interacción entre ellas, que se modela por la ecuación de Einstein, que es una de las ecuaciones más conocidas en biología. Y las ecuaciones de Einstein son ecuaciones ciertas, porque son fáciles. E igual a m por c al cuadrado. Es fácil, es cierto. La ecuación de Einstein dice que la viscosidad relativa, o sea, la viscosidad de la dispersión sobre la viscosidad del solvente puro, es 1 más 2.5, 2,5 veces la fracción volumétrica de las partículas en el solvente. Solamente es para dispersiones muy diluidas, donde el comportamiento de esta partícula de acá no me afecta, y esta partícula están disueltas acá. Entonces, esta fue la tesis de doctorado en Einstein, se hizo doctor por esta ecuación, no por la teoría de la relatividad, eso se llama otras cosas, pero fue por esta ecuación. A medida que yo aumento la concentración,
las partículas comienzan a verse. En este no se ven. A medida que yo voy, ellas ya comienzan a verse y el comportamiento de esa partícula me está afectando lo que tengo acá. Y ahora, si yo tengo muchas partículas, lo que vamos a tener es que ya no se pueden mover, como sería esto acá. Entonces, es como si nosotros vamos caminando en una sociedad muy poblada, entonces si salimos a medianoche, vamos solos, no tengo vecinos o hay otra persona caminando allá, no afecta mi movimiento, es decir, pero si ya salgo en una hora que toda la gente esté trabajando, yo tengo que moverme al ritmo que se está moviendo las otras personas, no puedo ni adelantar ni atrasar, porque ya dependo de la concentración. Hay ecuaciones empíricas que me van a dar eso, pero a medida que yo paso, voy a tener este incremento de viscosidad que más o menos da el 70% de partículas. Una fracción volumétrica del 70% me va a afectar. Por supuesto, si la partícula tiene interacción con el solvente, si hay dispersión de la masa de partículas, me va a afectar acá. Y es lo primero que uno va a estudiar. Nosotros tenemos acá unos datos experimentales que no son con almidón, son con PVC. Sí, no es un gol que estoy tratando de meter. Con almidón tenemos un problema, es que si lo ponemos en agua, son partículas que se alimentan muy fácil. Entonces nos tocaría hacer medición hidrológica muy rápida. Que podemos mejorar, podemos agregarle algo al agua para que haga más viscosa y demore más sus partículas grandes. Pero comenzamos con PVC por dos razones. Una, porque suponíamos que era un sistema muy conocido, o sea, que lo que aprendiéramos podíamos usar para las expresiones. Después nos dimos cuenta que no era tan cierto. Muchas veces cuando las cosas son industriales y parece que ya son totalmente resueltas, casi que las respuestas que necesita la industria se conocieron y ellos fabrican, ganan dinero, pero realmente quedan muchas respuestas puntuales que para estudiar y no interesan porque ya estoy haciendo dinero. Pero este sería el comportamiento de una dispersión. Además, pues el PVC tiene otra característica que también cuando yo lo trato con temperatura me va a formar materia, que no es la misma naturaleza del almidón, pero decimos, bueno, es algo parecido y se supone que hay mucha literatura, entonces estudiemos lo primero. Entonces no es ni tan parecido ni tampoco hay tanta literatura, pero estos son los datos. Normalmente uno lo que encuentra bajas dispersiones en estos sistemas es una viscosidad muy alta al principio. ¿Y por qué es alta? Porque imaginen, no sé, si la entrada llega, bueno, llega yo creo que no entiende la velocidad en ningún idioma. Pero si uno tiene un Jenga y está completamente armado, pues es una estructura formada por partículas que es fuerte, porque es bastante fuerte. Entonces, mis partículas siempre en reposo van a tratar de alejarse una de la otra lo suficiente, que al final tenga un sistema simétrico, como si yo construyera una pared de ladrillo que tiene cierta fortaleza. Cuando comienzo a aplicar de flujo, voy destruyendo esa pared, y llega un momento en que ya completamente fluye, se cae mi Jenga. Entonces yo lo que voy haciendo es, normalmente al principio, tengo estructuras de muy alta viscosidad. Esto es, digamos, relativamente alta viscosidad. Fíjense que aquí la variable va a ser la fracción volumétrica. Entre más partículas tenga, voy a construir estructuras mucho más fuertes a gran viscosidad. Llega un momento en que las partículas se destruyen completamente, ese sistema que está completamente ordenado se destruye, y yo obtengo estos sistemas ya completamente newtonianos. Una viscosidad que no varía con respecto a la tasa de golpe que yo esté aplicando. Tengo sistemas newtonianos que podría extenderlos acá un poco más. Entonces, cuando tengo un sistema disperso, como el que podría tener con almidón, al principio debe esperar estructuras altas, de alta viscosidad, que después de que destruyo el sistema van a comportarse completamente newtonianos. Y acá habría como la misma gráfica, pero esta ya es experimental. Entonces vemos que sí, es cierto, a medida que yo aumento esa concentración, voy a tener una viscosidad más alta, más alta, más alta. Pero no es porque el peso molecular sea alto o haya gases de hidrógeno o haya interacciones, sino porque las partículas no. O sea, hay tantas partículas que la cantidad que puedo mover es muy poca y mi viscosidad se vuelve alta. Y llega un punto en que ya no puedo acomodar más, ¿cierto? Ya no puedo acomodar las tapitas, que sería cuando la viscosidad tiende a infinito. En términos de procesamiento, si yo proceso esto para hacer una película que quisiera,
yo voy a tratar de vender la menor cantidad de solvente posible. Quiero, digamos, mi objetivo es hacer partículas de un polímero. Y todo lo que tengo de solvente no es, si acá la viscosidad es baja, ideal para procesar, pero después tengo que retirar ese solvente. Yo quisiera trabajar en este rango, pero en este rango fíjense que cualquier variación que haga yo de peso en fórmula de mi sistema me va a producir cambios en viscosidad muy altos. Si yo trabajo por acá, una pequeña variación que puedo tener solamente en una formulación, en la balanza, en el sistema de peso, me va a producir unos cambios de viscosidad muy altos que no los tengo por aquí. Yo tengo que hacer un compromiso entre qué concentración uso para tener la mayor cantidad de material sólido y qué concentración uso para que la viscosidad la pueda manejar y no se me vaya por esos pasos muy altos. Hay trucos, en teología hay trucos. Yo puedo trabajar por acá y a una viscosidad alta y agregar un agente reológico que me baje la viscosidad, que es lo que hace la gente que fabrica pinturas arquitectónicas. Ellos lo que hacen es, tratan de meter muchas partículas, pero para que no tenga que ser una persona muy fuerte que la aplique, lo que hacen es modificar el reológico que la baja. La gente que procesa cerámicos, ellos también tratan de no trabajar con mucha agua, con mucho solvente, entonces llegan a un compromiso de muchas partículas, pero para bajar la viscosidad usan un modificante reológico para bajar esa viscosidad. ¿Qué pasa después cuando nosotros procesamos ese almidón y lo tratamos con temperatura? Viene el tema de la eliminación o la formación de ese gel. Esa formación de gel, ¿qué es? Yo tengo acá mi polímero, que sería el almidón. Tengo un solvente, que en este caso sería agua. Tengo una serie de aditivos, el principal que agrego es un plastificante, glicerina o otro alcohol, normalmente de suficiente peso molecular para que no se evapore, para que permanezca en la estructura. Puedo tener cargas estructurales, puedo tener otras cosas. Y por acción de la temperatura, que voy a aplicar acá, ese gránulo de almidón que estaba, el cual ese peso molecular estaba guardado, esa polaridad estaba guardada ya, y el solvente solamente veía la pared de la partícula, solamente dependía de la presión para la viscosidad. Ahora ese gránulo de almidón va a gelificar, va a salir, se va a extender, y ya el solvente va a haber peso molecular, va a haber hidroxilo, va a haber muchas otras cosas que antes no veía. Yo llego acá con esa gelificación, que sería el proceso para después fabricar esta película por casting, sea casting manual, casting por casting, un proceso ya más industrial. Ya voy a entrar en un nuevo reino. ¿Cuál es el nuevo reino? Antes tenía reología de dispersiones, que decían casi que mi única variable, no, es totalmente cierto, pero la única variable de importancia era la concentración. Yo controlo reología con concentración. Acá voy a entrar a otro reino en el cual la reología entra a hacer función del peso molecular, de las interacciones polímero-solvente, de la cantidad en que las cadenas se enreden unas con otras. Y voy a tener un sistema complejo, lógicamente, que si pretendo procesarlo tengo que estudiar. Les voy a presentar algunas de las cosas que solemos medir nosotros, no tanto para llegar a unas conclusiones de que esto es así, sino como que observamos cuando nosotros vemos determinado comportamiento. Entonces, en geles de almidón, esta es una curva típica de la que nosotros miramos. Esto es almidón de papa, una concentración alta, 30% de eso, o sea, 70% es agua, 30% es alcohol. Es de las cosas más altas que manejamos, muy altas. Normalmente soluciones de polímeros, las que se manejan son 5, 7%, 10% a lo sumo. Esta es extremadamente alta. Lo hacemos a temperatura ambiente, que este valor es muy importante, y esto puede ser un reómetro de polvo en plata de 25 milímetros. Las diferentes colores son réplicas. Siempre nos ocupamos de lo que veamos, lo veamos siempre. Porque, sobre todo en reología de almidones, más que de otros biopolímeros, por alguna razón que todavía específicamente es oculta para nosotros, cuando nosotros preparamos un gel y lo medimos y esperamos, inclusive tiempos muy cortos, un par de horas, y lo volvemos a medir, al parecer vemos otra cosa
y si esperamos y lo medimos mañana o en una semana vemos otra cosa. Entonces siempre tratamos de que lo que veamos lo podamos reconocer, o sea, siempre era lo mismo, o sea, por eso hay muchos datos. ¿Qué debemos sacar? Primero, muy altos valores de viscosidad. Esto está en milipascales segundos, o sea, démosle 3 ceros, pero igual una viscosidad de 10 a la 4 o 10 a la 10 a la 4 o 10 a la 3 son viscosidades típicas de polímeros fundidos. Un polímero fundido, un polietileno fundido puede tener una viscosidad de 10 a la 4, bastante bien. Casi que un almidón con 70% de agua tiene la misma viscosidad que un polietileno fundido. Si hablamos de un nylon que tiene viscosidades mucho más bajas, o sea, nosotros vamos a procesar un polímero que siendo solamente 30% tiene la misma viscosidad que un polímero fundido, viscosidades muy altas. Un comportamiento pseudoplástico, o sea, a medida que aumentamos la tasa de corte, la viscosidad va a disminuir, que es lo que esperamos de los polímeros y soluciones poliméricas. En esencia, porque al principio, a bajas deformaciones, los sistemas están enredados, están formando millos estadísticos, los cuales para moverse tienen que moverse como un todo. Es como si alguien de una lana, de un hilo, estuviera enredado, tratara de moverlo, pues tendría que mover todo ese sistema que requiere mucha energía. A medida que aplicamos esfuerzo, se van desenrollando, van desenredándose y ya no se deslizan de esa forma, sino se llevan un poco al otro. Los waffles, los crepes, que tienen la mitad de que se utilizan mucho. Los americanos llaman eso el creeping flow, por ejemplo. Es el tema de los crepes, que a mí no me gustan, pero a un segmento muy importante de la población le gusta. Tenemos ese comportamiento pseudoplástico que es el que esperamos. O sea, no nos alejamos de cómo se procesa un polímero fundido. Entonces, cuando nosotros vemos los equipos de procesamiento de polímero sobre las inyectoras, todas se basan en eso. Usted trate de usar esto en su ventaja. Entonces, siempre se trata de procesar películas muy delgadas, que cuando yo inyecto, trato de inyectar en paredes muy delgadas para que el fluido vaya a una velocidad alta, a una tasa de corte alta, y la viscosidad sea baja, tenga que hacer menos esfuerzo en máquina para mover. Entonces estamos lo mismo. ¿Cuál es la otra variable que usan los que procesan polímeros, los ingenieros de polímeros? Usan la temperatura, dicen, a medida que yo aumente la temperatura, la viscosidad va a bajar, pero esa variable está prohibida para nosotros. ¿Por qué? Porque normalmente los biopolímeros son muy susceptibles a la temperatura. Nosotros no podemos tomar de los polímeros que hemos hablado, la arginina, un almidón, un polímero bacteriano, y ponerle temperatura porque normalmente lo degradamos, se degrada muy fácil. Y lo segundo es que estamos con un solvente como agua, el cual si aumentamos la temperatura comienza a evaporarse. Y si se evapora, la concentración del polímero aumenta. Y si la concentración del polímero aumenta, la viscosidad se sube. O sea, lo que pretendíamos al aumentar la temperatura se vuelve totalmente contraproducente. O sea, nosotros esta variable, que es una de las reinas en procesamiento de polímeros, ustedes se hablan con alguien que trabaja en extrusión o inyección, ellos mueven la temperatura, dicen que no es suficiente el flujo, suben la temperatura a la boquilla y lo suben. Pero es que en un polímero los enlaces covalentes resisten una temperatura alta, acá no podemos irnos hacia eso. Entonces, digamos, esto es lo que nosotros vemos en un comportamiento, como una almidón. ¿Qué pasa cuando agregamos otras cosas? Las biologías son una especie de ojos que nos permite ver lo que está pasando en el sistema, porque la respuesta depende mucho de la estructura. Acá tenemos un gel de almidón de yuca a una concentración muy baja, 30%, que sería esta línea acá en agua, los puntos rojos que estamos acá. Lo mismo que vimos antes, comportamiento pseudoplástico, viscosidades altas. Si agregamos un poco de glicerina para plastificarla, vemos que diluye. Tenemos una viscosidad más baja. Por un efecto combinado, la glicerina es un pero tiene un efecto de dilución, pero también ayuda a las cadenas a pasar un poco más rápido una sobre otra. Y en estado sólido, es decir, cuando le tenemos el agua base de plástico, se mueve mucho más fácil. Entonces disminuyo la viscosidad, que es esta aquí.
No cambio ese comportamiento pseudoplástico, pero lo estoy disminuyendo, porque la radiología va a depender del sistema. ¿Qué pasa si le agrego una cantidad muy pequeña en fibra? Acá esto me quedó mal, no es glicerina, sino las fibras que le estamos agregando, que son fibras de nanocelulosa. Una cantidad muy pequeña en fibra. Esa fibra se dispersa en el sistema e inmediatamente me vuelve a subir la radiología. Pero no es mucho, vea que las diferencias no son muy altas. En radiología siempre usamos escala logarítmica, o sea, una escala muy pequeña, usted ahí se abonan unos cambios de viscosidad muy altos. O sea, al agregarle una pequeña cantidad de fibra, inmediatamente elevo la viscosidad y se me hace muy difícil procesar. O sea, cuando nosotros pensamos en procesar polímeros, por supuesto biopolímeros, cualquier carga que adicionemos tiene un costo energético muy alto, porque la viscosidad normalmente se sube. Y entre más pequeña sea la partícula, comienza a subir, más subir, que hace muy difícil procesar. Entonces nosotros vemos esto en ese tipo de radiología de estado estable, que es lo que estamos esperando. Siempre vemos este estado acá, no vemos una zona newtoniana normalmente en radiología a bajas tasas de corte. Acá no está tan bajo, pero ya es uno ve una zona newtoniana acá, una zona que es muy débil, que es lo que se llama la viscosidad de corte cero. A tasas de corte muy alta vemos también una zona newtoniana. Acá no la vemos, vemos una zona de la zona plástica. Y nuevamente las herramientas que nosotros tenemos para variar la temperatura va a ser muy poca. No podemos modificar, perdón, para variar viscosidad va a ser muy poca. No podemos modificar temperatura. Muy fácil. Agreguémosle más o menos. También tener 90%, usted tiene 8%. Sí, es una solución muy fácil, pero si hablamos desde el punto de vista de ingeniería y procesamiento, cualquier cantidad de agua que agreguemos acá para procesar, se la tenemos que quitar después. Y el agua es de los compuestos que tienen un calor de evaporación más alto, o sea, nos representa energía para poder sacar esa agua. Con otro polímero que voy a presentar al final de otro, hacemos extrusión y lo ponemos en la extrusora, pero esa extrusora para el sistema es una máquina de vapor, la extrusora se lleva vapor por todo lado. Al final tenía una característica, era que la extrusora quedaba muy limpia, entonces decíamos, si no logramos procesar esto, podemos venderlo como un polímero para limpiar extrusoras porque quedaba extremadamente. Bueno, acá hay otro con cargas, fíjense que acá el comportamiento es diferente. Para este almidón, que es almidón de papa, el anterior era gluten, este es papa. Cambia el contenido de ramificaciones, cambia el peso molecular, cambia hidrofilicidad, cambia lípidos, y ahora veo que con agua y con glicerina casi que no me cambia la viscosidad. Porque no se da cuenta de que está dando el peso molecular que esta escala no lo tenga. Pero agrego un poco de fibra, inmediatamente la viscosidad se integra. Yo tengo muchas más variables cuando proceso polímeros de este tipo de solución, o en gel como está aquí, que cuando los esté procesando como dispersión. No de poquito más rápido. Vamos a radiología oscilatoria. Lo anterior era un relómetro con el plata en el cual hay un movimiento de estado estable. El método oscilatorio, todos los relómetros, la radiología es la ciencia que estudia la deformación de la materia. Y siempre hay una respuesta entre esfuerzo y deformación. O sea, la radiología a la larga se vuelve medir esfuerzo, medir deformación y relacionarlo con una ecuación que la vamos a llamar una ecuación constitutiva. Entonces, si yo antes aplicaba esa deformación estable, o sea, le daba vueltas a mi relómetro, le daba un medidor de torque y lo convertía en esfuerzo. Acá en la radiología oscilatoria, no sé qué tan familiarizados estén, yo lo que voy a tratar es de oscilar. ¿Por qué oscilo? Porque yo puedo tener características viscosas y elásticas. Entonces, cuando yo hago esta radiología oscilatoria, puedo separar los componentes viscosos del flujo de los componentes netamente elásticos, que me sirve bastante. El primer ensayo que uno hace es variar la cantidad de deformación, o sea, mover muy poquito a mover muy alto, o sea, deformo mucho, deformo poco. Las mejores respuestas en radiología se obtienen a bajas deformaciones, pero a bajas deformaciones no es lo que logra el procesamiento. Pero para entender el material me gustan las bajas deformaciones, que es lo que llamo viscoelasticidad ideal. Altas deformaciones se parece procesamiento, pero se me vuelve más difícil analizar. Ahora están muy de moda estos experimentos, bueno, ahora no es los últimos años hacia acá, es lo que llaman ellos
Laos, en español, LAOS, es Large Amplitude Oscillatory, que tratan de analizar acá. Acá nosotros lo que vemos con esto es, fíjense que vemos acá el módulo elástico, o sea, la parte que elástica. Es como si yo tuviera acá una bola de tenis a esta altura y la boto al piso. Estoy acá más o menos a 250 centímetros, pero la bola no me vuelve a 250 centímetros, me vuelve 1 metro. Entonces quiere decir que el material tiene capacidad elástica de 1 metro, porque es la energía que me devuelve cuando yo la aplico, pero pierde 50 centímetros de energía en la parte viscosa. Si yo tengo este vaso con agua acá, lo riego, pongo el vaso nuevamente acá, el agua no vuelve al vaso, esa energía se disipó. Entonces todos los materiales tienen un componente elástico, que es la energía que me devuelve, y un componente viscoso, que es la energía que se disipa. El agua no vuelve al vaso, o sea, la energía se perdió por esta viscosa del calor. Entonces yo comienzo a variar, y fíjense que acá, para este almidón de maíz, hasta más o menos una deformación que es extremadamente baja, realmente 10 a la -2, la propiedad permanece constante. Es independiente de qué tanto yo la mueva, el módulo se va a quedar constante. Si yo lo aumento, ya comienza a variar. De aquí para allá llamo viscoelasticidad no lineal, de acá para acá la llamo lineal. Pero el comportamiento es muy diferente con almidón de yuca a con almidón de maíz. Nuevamente, con eso va a tener diferencias. Y hay una respuesta interesante. Estos son réplicas, como siempre. Pero fíjense que esta la hice primero, esta la hice después y esta después. Para yuca, más o menos todos caen en el mismo rango. Pero para maíz sí noto una diferencia en el tiempo muy alta. Entonces, lo que voy a tener diferencia es que cuando dejo pasar el tiempo, voy a ver que la respuesta biológica es diferente. Este es oscilatorio, pero ya acá no se ve. A veces cuando no se ven las presentaciones, uno lo hace intencionalmente para que no hagan preguntas. Pero acá ya es la frecuencia. O sea, dejé constante lo que deformo y ahora voy a medir la velocidad. Grafico el módulo elástico, que son los cuadraditos, y el módulo viscoso, que son los triángulos. ¿Qué me dice un material de estos cuando yo le hago biología oscilatoria acá? Fíjense que siempre el módulo viscoso es de menor valor que el gas. Me está diciendo que mi solución de almidón es primordialmente elástica. O sea, si yo lo pongo en términos claros, el almidón es un sólido, me rebota, tiene que rebotarme mucho. Ah, pero ¿por qué fluye? Sí, fluye, pero usted lo que tiene esencialmente es un sólido que tiene capacidad de fluir, no un líquido con algo de elasticidad, es un sólido, lo cual me cambia la historia. Y estoy muy lejos de ver que crucen. Este punto de cruzamiento me diría, bueno, yo a bajas deformaciones normalmente puedo ver un líquido a altas deformaciones, estoy un sólido, pero acá estoy a deformaciones muy bajas y yo no veo que este se trepe ni veo posibilidades de que eso pase. O sea, en esencia, los geles de almidón son sólidos que tengo que andar procesando. Y el comportamiento del tiempo, este es el test que se le hace a la salsa de tomate. La salsa de tomate es un comportamiento dependiente del tiempo, es un comportamiento rojo. O sea, yo tengo acá mi salsa de tomate, lo hago fluir, necesito que fluya cuando la aplico, que sea un líquido, una vez que lo aplique, se quede sólido, yo tengo que se quede la montaña de salsa. Entonces, si yo la aplico acá energía, tengo esta viscosidad, le bajo, lo dejo en reposo y vuelvo y mido. Fíjense que hay una pérdida de energía con el tiempo. Ah, que se va a recuperar después de un tiempo si esto va para allá. Pero siempre yo voy a tener una pérdida de energía porque el fluido va a tratar de reestructurarse. O sea, yo deformo, el material se ensancha, se va a poner el fluido, pero después de que lo dejo quieto, va a tratar de volver a encorvarse. ¿Qué tan rápido lo hace? Lo puede hacer muy rápido. Hay polímeros que se relajan. En términos de polímeros se llama relajación. ¿Sí? Entonces ya los discos compactos que ya no existen, como soldados, si usamos discos compactos, son hechos en policarbonato, que era el polímero que es más polímero comercial, que más rápido relaja. Entonces eso me garantizaba que cuando yo lo inyectara,
y enfriar, él volviera a su estado de esto tan rápido. Si no fuera así, cuando pasara el láser por el disco compacto y diera alguna dirección preferencial de orientación, ya no podía leer la pista. Entonces, un polimero que relaja mi paso. Los que usamos gafas, que además de que nos ayudan a vernos, a hacer también más agradables, vemos en lentes de policarbonatos, viéramos porque son completamente relajados, llegan y se relajan, entonces es visible más y no se altera la visión cuando nosotros estamos viendo sacar. De eso hay un problema que yo lo veo con Superman. Superman es mi superhéroe favorito porque él era un ciudadano de Krypton. Es decir, en Krypton él sería un ciudadano como cualquiera, un profesor de ingeniería química. Cuando él se disfraza del ser humano, porque no es superhéroe por artefactos de ingeniería como Batman, artefactos de ingeniería, sino él nació superhéroe y vino a la Tierra de superhéroe. Y se supone que ven rayos X, pero si ven rayos X a través de policarbonato cuando se disfraza de planeta, no podría haber agüita, sino habría una dispersión completa porque esto se dispersa a los rayos X. Dicen que el amor es ciego, por eso el tonto se enamoró de Luis. Ese comportamiento del tiempo es muy importante para nosotros, porque nos va a decir qué pasa. Si nosotros esperamos mucho tiempo, el sistema vuelve. Si lo procesamos a una velocidad muy alta, ya no vuelve a lo que necesitamos. Este es con otro biopolímero, que es la parte de aplicación, que sería el trabajo original que presentamos con Miguel en la presentación. Fíjense que este es un polímero bacteriano, con la misma característica que tiene el almidón. Lo único es que este no forma cristales. Este permanece amorfo y siempre es amorfo. Pero fue el primer polímero con el que nosotros comenzamos a hacerlo en el procesamiento. ¿Y qué pasaba acá? Fíjense que acá tenemos también el mismo efecto. Acá estos son concentración. Entonces vamos desde una concentración muy alta a una concentración bajita. Esto es viscosidad contra tasa de corte. Acá sí vemos esta viscosidad de corte cero. Fíjense que en el almidón veíamos era siempre creciente. Acá sí tenemos una viscosidad de corte cero. Las razones pueden ser muchas. Pueden ser peso molecular, puede ser que haya menos interacción, puede que haya cualquier cosa. Desarrolla esfuerzos normales. ¿Qué es desarrollar esfuerzos normales? Que si yo lo pongo en mi reómetro y lo hago fluir, pasa lo que les decía, lo primero se relaja. Pero él es un resorte, siempre trata de volver, siempre. Y cuando trata de volver, me trata de empujar el cono del plato, mover un esfuerzo normal, que tiene unas consecuencias muy altas en el procesamiento. Esta gráfica a mí me gusta mucho, que es cuando grafico los esfuerzos normales contra los esfuerzos de corte, porque no hay variables claras, son respuestas. Una respuesta corte y una respuesta normal. Se vuelve una línea que se vuelve casi independiente de concentración. Acá hay algunas dependencias que toca aceptarlas, pero se vuelve como independiente acá. ¿Qué pasaba con ese polímero cuando nosotros comenzamos a hacer esto y a tratar de procesarlo? Ese fue un contrato primero que querían reemplazar. Esto al ser un polímero bacteriano lo querían para hacer la cápsula blanda para poner medicamentos. Normalmente esa cápsula blanda se hace de gelatina, pero las personas que son vegetarianas, que son muy estrictas en la parte vegetariana, pues no aceptan que les vendan una cápsula de gelatina porque la gelatina es de origen animal. Entonces era tratar de reemplazarla y era, pues hagamos extrusión. Y había cosas como que uno lo llevaba a alguna industria y decía, eso es igual que el PVC, es un volante. Eso se procesa igual de PVC, que yo tengo 30 años de experiencia procesando PVC, eso se procesa igual. Yo no le decía, va a romper el tornillo. Y yo tengo 30 años de experiencia, que va a romper el tornillo. No me hable, yo tengo 30 años de experiencia, que se rompió el tornillo. No tiene cómo clasificar, necesita el agua para hacerlo. Entonces uno se va a cosas que acá, esta es otra condición, esta ya es la viscosidad. Fíjense que acá se ve más esa parte plana. Pasemos reología oscilatoria, trabajemos nuestro P'. Acá esta gráfica también me gusta mucho en reología. Acá graficamos cantidad de energía disipada contra cantidad de energía almacenada. Se vuelve una gráfica que es independiente de concentración e independiente de temperatura. La respuesta del material. Uno hace todo esto, estudia toda esta cosa, y ahora tiene que decidir eso de qué sirve para procesar.
Lo primero que yo creo, vamos a trabajar en los estudiantes, las bajas deformaciones no le permiten modelar una extrusora, no le permiten su dirección. Son deformaciones extremadamente bajas. Este 1% es un círculo que tiene 360 grados. Mover 1% de ese círculo, deformarlo un poquito. Y ahí lo que interesa en radiología es que el material, si a mí me están deformando viscoelasticidad lineal, yo sé que me están deformando, pero no sé cómo. O sea, no sé si me están comprimiendo, están estirando, si me están haciendo polvo. Es tan baja la deformación que se genera polvo. Entonces, la respuesta radiológica depende de mí, de cómo soy, y no del tipo de deformación que me estén dando. Entonces, por eso normalmente trabajamos en viscoelasticidad lineal, porque eso nos permite ver la respuesta del material. Pero vean que si uno maneja viscoelasticidad lineal, puede resolver casi cualquier problema de reloj. No cuantitativo, pero sí lo puede entender y resolver. Entonces, uno lo que hace es, tengo un proceso como estos. Este es un proceso de casting continuo, que es el casting, que fue el mismo que hablamos en el webinar. Lo único ya lo decíamos hacia otros problemas de la transferencia de calor. Pero pues es en el casting manual que ya han presentado varios acá, nosotros lo hacemos es, ponemos un poquito de solución y hacemos la red con un vidrio o con un espesor. Acá lo que vamos a hacer es mover el vidrio, lo movemos continuamente. Entonces hacemos ese tape casting, que es un método que usa mucho, no viene de polímeros, lo usa la gente que trabaja en cerámicos, pero ellos trabajan en un porcentaje de sólidos muy alto, y además ellos después queman el polímero, lo que les interesa es el orgánico. Nosotros tenemos la diferencia que trabajamos con un contenido de sólidos más bajo y no quemamos el polímero, lo necesitamos. Entonces necesitamos acá evaporar mucho, así que estos túneles de secado son muy altos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, si queremos modelar ese proceso, si queremos entender qué variables van ahí, es un problema radiológico, es un problema de mecánica de fluidos. Entonces, planteamos qué está pasando acá. Y decimos que es un problema de radiología básico. Para una placa es estática, otra se está moviendo. Entonces, ponemos las ecuaciones profundas, las ecuaciones de balance, de cantidad de movimiento, que nos daría extra en los ejes. Fíjense que siempre va a haber una variable de presión, que es la energía que estoy aplicando acá, presión a través de la altura, que se convierte en esfuerzo, pero no tengo ninguna variable media. O sea, cuando yo aplico las ecuaciones de balance, de cantidad de movimiento, es un balance de energía, pero no tengo cómo comunicarme con el mundo real, porque en el mundo real yo no puedo medir esfuerzo, no puedo determinar eso. ¿Qué es lo que me comunica con el mundo real? La relación entre esfuerzo y deformación, que es una ecuación constitutiva basada. Acá se usa una ley de potencias, que es esta que hay acá, para fluidos cicloplásticos. Y con eso, yo vuelvo mi ecuación del mundo del balance pero la respuesta siempre era, usted está analizando un problema no lineal matemática. El flujo nuestro es una espiral, que es su hormiguero, y es una espiral moviéndose dentro de una espiral, que es el modelo más sencillo. Es suficientemente no lineal para que yo le ponga la ecuación no lineal y matemáticamente el problema no converge. Entonces yo uso ecuación newtoniana y corrija. Yo tuve un estudiante que trabajaba para una empresa que vende software para educación. No vamos a comparar los modelos. Usted tiene acceso a software, sí. Y cuando les decíamos, sí, me ponen modelos, sí, tengo 10.000 modelos para hacerlo. Al final todos se encantan en la escuela sistemas de divergente.
pero pues vende, ¿no? Entonces yo vuelvo esto acá y ya puedo calcular en esta ecuación variables macroscópicas, que es el flujo. Entre más flujo tengo acá, o sea, qué tan rápido muevo mi banda, con respecto al comportamiento reológico. Este es el modelo y estas son las variables que yo tengo. ¿Ah? Pero su modelo solamente sirve aquí y solamente sirve a bajas velocidades, bajas deformaciones. Entonces perdió el tiempo. Yo diría que no perdimos el tiempo, porque cuando uno entiende el comportamiento del fluido, así no sea cuantitativo acá, yo puedo con la información reológica resolver los problemas que pasan acá. No los puedo modelar. Estoy midiendo a deformaciones bajas, estoy procesando a deformaciones altas. Pero sí lo puedo resolver, o sea, sí entiendo lo que pasa y sí de qué modo es elástico. Entonces, si yo me pongo a hacer algunas conclusiones, pues bueno, puedo decirle a ustedes la reunión de los años. O sea, un plástico, las dispersiones son newtonianas, dependen de la fracción volumétrica, pero en esencia, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer con la reología? Cuando vamos a esto, siempre seguimos menos a medir reología. Tratamos de entender nuestro sistema al flujo. Todos sabemos que tanto casting como impresión 3D es pasar una solución a través del filamento y evaporarlo y entender qué variables son y qué influyen en ese comportamiento del flujo. Si lo podemos modelar, fabuloso, pero seguramente no podemos modelar por cuantitativo, ya que son las herramientas a un tipo de cosas. Pero sí lo que intentamos es entender cómo es el comportamiento del flujo. Si ya yo sé que mi nivel se comporta como algo elástico y no como algo viscoso, yo tomo otras determinaciones. Si ya yo sé que el único modo de plastificar mi polímero bacteriano es con agua, ya no le puedo decir a alguien, yo lo proceso igual que PVC que lo caliente. Si usted lo caliente, lo que va a hacer es tener un sólido allá y le pone más fuerza y le pone más fuerza y termina partiendo el acero. Entonces, si yo entiendo el comportamiento del flujo, puedo resolver el problema. De pronto no lo puedo modelar hasta ahora, no lo pudiera pero lo podía tener. O sea, la reología son unos ojos que nos permiten entender cuando algo se mueve, pero normalmente todo está en movimiento, todos hacemos reología todos los días. Bueno, yo quedo atento si hay alguna pregunta, pero debo agradecerle. En mi grupo el único que no trabaja soy yo. Los que trabajan son Liliana, que está trabajando en la parte de y César ya comenzó a trabajar desde 10 está haciendo otro trabajo. El otro trabajo fue de estudiante que ya se graduó, de batería, pues también, y el anterior que presenté con el anterior de Yuca, con el efecto viscoelástico, fue otro estudiante que con el queríamos ver el efecto reológico, la indicación sin tenerla. Al final no se pudo hacer porque teníamos que separar la milosa de la amilopectina, que lo hacen, es decir, yo tengo una amilogénesis, estos amilosas de maíz, estos amilopectina de maíz, pero en los procesos de separar la amilosa de la amilopectina hay hidrólisis, todos los procesos hay hidrólisis. Entonces, cuando separan la amilosa, pues la amilosa primero sigue en el maíz, pero el peso molecular se vuelve chiquitino. La amilopectina sigue en el maíz, pero se vuelve pequeño. Entonces, cuando comparábamos, no, las viscosidades de esos nos daban por acá, y las del almidón daban por acá. Entonces, no pudimos hacer lo que queríamos, muchas cosas, hicimos clics, se da una fuerza que ustedes en este momento están haciendo un experimento de clic sobre material viscoelástico, que es este, que están dejando su peso constante durante un tiempo. Apenas se levante el material bajo, en algo que se llama recortes. Hacemos los retornos. Bueno, creo que sería una pregunta. Muchas gracias. Aquí en la sala. Estamos ocupados. Hay café. Las curvas que mostraste son de los granos del video dispersos en agua o son después de la gelatinización. Todo es después de la gelatinización. Todo es gelatizado. Lo único que hay antes fue lo que hicimos con PVC, pensando que íbamos a aprender. Lo que resultó fue otra alineación. La gelatinización a 80, 90 grados, deja limpiar y ahí se 70.
No se puede, siempre hay que tratar de al mismo tiempo, la utiliza bien más o menos al mismo tiempo, si no, ya hay otro poco de cosas que no son completamente claras para nosotros, que es lo que pasa en el momento, y la respuesta más generales. Cuando estamos haciendo impresiones de este paso mismo, que la administra, que se dice, no, voy a dejar el pelo hoy, pero me tengo que ir a mi casa y tengo que mañana, tengo que reposar tanto tiempo. Si esperan comportamiento neurológico, la respuesta todavía no es totalmente clara. ¿Por qué pasa eso? Podría ser en función de la retratación. Es posible que haya es lo más probable. Yo miraría a los tipos de retrogradación y miraría si efectivamente más altas que generarse cambio más rápido. Es probable. Yo tenía una duda en la parte que presentaste de los testes de recovery. Has olvidado para la parte de nutrición. Entendí que viste como que el tiempo que te vas para hacer el recovery puede influir en la capacidad de recuperación del cuerpo. Sí. Digamos, lo que hace una impresión. Entonces, uno hace fluir obviamente por la voz, por la posibilidad de la estructura, de la usamos una voz, que estás una herida, entonces, yo quiero que cuando el bolígrafo pase por ahí, se deposite y se relaje completamente. ¿Qué pasa si no se relaja completamente? Con el tiempo a recogerse, la geometría no va a ser igual. Pero yo tengo que bajar esos tiempos de relajación. ¿Cómo los bajo? Los bajo con solvente o los bajo con temperatura. Pero también con temperatura, si yo subo mucho la temperatura cuando imprimo, yo necesito que el material tenga cierto esfuerzo de prensa que me permita imprimir una capa sobre otra. Si es muy baja, que pasa que imprimiendo más lentamente, te va a seguir fluyendo. Entonces hay materiales para los cuales eso es más complicado. Para la neón realmente no es tan complicado. No es tan complicado. La impresión de 3D con alguna vez es el mismo problema que tenemos de las películas. Si imprimí mi estructura de 3D, ¿cómo le quito el agua? Si estamos hablando de quitar 80% del peso de lo que imprimí. Si yo lo hago a la primera que se me ocurre, lo pongo en el horno de conversión. Cuando lo saco del horno de conversión, voy a tener una obra de arte abstracta. Entonces, sí, pero no tengo lo que imprimir. Entonces, es como para otros materiales es más complicado. Gracias.